cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor. Yo quiero continuar esta tarde, hermano, con el mensaje que Dios ha puesto en mi espíritu. Realmente es una continuación de lo que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos bajo el tema "No escondas el tesoro que encontraste". Y hoy Dios ha puesto en mi corazón hablar bajo el tema "Cómo compartir el tesoro que encontraste". Hablamos de que no debemos esconderlo, pero hoy queremos hablar de que debemos compartirlo. Y la pregunta es, ¿cómo compartimos la buena nueva del Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjeme decirle esto, hermano, en muchas ocasiones, como hijos de Dios, lo que nos impide compartir la buena nueva es la duda, es el temor, es que no sabemos qué hacer y pensamos que tenemos que ir a un instituto teológico para compartir el Evangelio. Y pensamos que tenemos que asistir a clases y seminarios de evangelismo para compartir el Evangelio. Pero déjeme decirle, aunque esas dos cosas son buenas y nos pueden ayudar a compartir el Evangelio, nada de eso realmente es necesario. Compartir el Evangelio es algo sencillo y quiero hoy con ustedes, hermanos, compartir la clave. ¿Qué es lo que las Escrituras nos enseña a nosotros con respecto a compartir el Evangelio? Lo primero que la Biblia nos enseña, hermano, es que todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Cuando Jesús le hablaba a la iglesia, antes de comenzar ellos a moverse en el Espíritu, Él le dijo esta promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él no dijo y testificarán, sino y seréis testigos. Cuando hablamos, hermanos, de ser testigos, estamos hablando específicamente de lo que somos y no de lo que hacemos. ¿Usted me escuchó claro? Cuando hablamos de ser testigos de Cristo, no estamos hablando de lo que hacemos, sino de lo que somos. Por eso es que la palabra dice, y seréis testigos. You will be a witness. Y es importante, hermano, que entendamos esto, porque a menudo, hermano, nosotros confundimos lo que es ser un testigo. Y aunque ser un testigo también requiere hablar de Jesucristo, ser un testigo habla de lo que ha ocurrido en tu ser. Ser un testigo habla de que hay algo sobrenatural, un cambio, una transformación en tu espíritu que ha ocurrido, que no puedes callarlo y que es evidente ante aquellos que te rodean. Y eso tenemos que aprenderlo. De hecho, si usted mira, hermano, vamos a ver algunos pasajes bíblicos y algunos personajes bíblicos que fueron personas que fueron testigos de Jesús. Y el primero que queremos hablar es del apóstol Juan. Y yo quiero que usted vea una frase que se repite en muchísimas de las ocasiones, y es el mensaje que quiero llevarle. ¿Qué es ser un testigo? Vamos a ver lo que el apóstol Juan hizo y que demostró que era un testigo de Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto lo anunciamos respecto al verbo que es vida. Dice versículo 2, esta vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y dice, y la anunciamos a ustedes, la vida eterna que está con el Padre y que se ha manifestado a nosotros. El versículo 3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y hemos oído para que ustedes también tengan comunión unos con otros. Y usted dirá, pero qué redundancia, ¿por qué repite tanto la palabra hemos visto y hemos oído? Porque ser un testigo es exactamente eso, es compartir lo que tú has visto y lo que tú has oído. Es compartir lo que tú eres. Es compartir la obra de Dios en tu vida, la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en tu ser. Juan era un testigo de Jesucristo, además de ser un apóstol de Jesús. Juan era un testigo, y lo que hace una persona un testigo es que la persona haya oído algo, haya visto algo y testifique con veracidad que es real. Cuando va a la corte,
Es importantísimo tener un testigo, porque si alguien dice algo pero no tiene un testigo, es más difícil probarlo. Pero cuando hay un testigo que testifica y confirma lo que ha oído y lo que ha visto, las cosas son distintas. El impacto del mensaje es mayor. Y por eso Juan era esa persona que veía las cosas, las escuchaba, anduvo con Cristo, caminé con Él, vi hacer milagros, escuché las cosas que enseñó y puedo testificar que fue cierto. Él se convirtió en un testigo al punto que su vida completa fue dedicada a ser un testigo para Jesús. Ahora déjeme decirle que el apóstol Juan no fue el único. El apóstol Pablo también fue un testigo de Cristo. Y quiero que usted vea en el versículo 12 y 15 de Hechos capítulo 22. En el momento cuando Pablo se queda ciego por un encuentro con el Maestro, con el Cristo resucitado. Dice la palabra que fue Ananías enviado a donde Pablo para cobrar por él. Y esto dice en el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y escuche esto: y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice el versículo 15: porque será que testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Vemos que el apóstol Pablo, además de ser un apóstol de Jesucristo, la palabra declara que él era un testigo de Jesús. Lo que él hacía era ser testigo porque él hablaba y testificaba de las cosas que había visto y las cosas que había oído. Entonces la Biblia hace claro, hermano, de que para ser un testigo de Jesucristo hay que ver y oír. Y usted se estará preguntando: pastor, ¿por qué yo no vi a Jesús? Yo no escuché a Jesús. Pues déme un minutito y le voy a explicar que usted sí vio a Jesús y que también usted ha escuchado a Jesucristo. Y ahorita vamos a llegar ahí. Ahora, cuando hablamos de ser un testigo, requiere 3 pasos sencillos. Vuelvo a repetir, hermanos, ser un testigo requiere 3 pasos sencillos. Y no requiere ir a un instituto teológico, aunque eso ayuda. Y no requiere tomar un curso de evangelismo, aunque eso es bueno y ayuda. Pero ser testigo de Jesucristo lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. En el libro de Hechos capítulo 26 usted va a ver que él hizo 3 cosas, 3 pasos. Primero, relató su vida antes de conocer a Cristo. Segundo, habló del encuentro y la conversión que tuvo cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y tercero, habló del cambio, la transformación que hubo en su vida, en su agenda, en su propósito, después que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, cuando tú vayas a compartir de Cristo, tú tienes que hablar de estas 3 cosas. ¿Quién tú eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? Y tercero, ¿cómo ha sido tu vida transformada después que conociste a Jesús? Y vamos a desglosar estos 3 puntos. Vamos a ver el punto número 1, la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. De hecho, el apóstol Pablo está ahora frente al rey Agripas, Herodes Agripas II, y está testificando, defendiéndose después de estar 2 años presos. Es llevado para dar su defensa, por la cual razón se le acusa. Y esto es lo que el apóstol Pablo comienza a hacer en su defensa. Él no hizo otra cosa que ser testigo de Cristo. Y observa lo que él hizo y cómo él describe cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Versículos 4 y 5 de Hechos 26. Dice: mi vida pues desde mi juventud. Está describiendo, recuerda que ya el apóstol Pablo no es tan joven. Y está hablando de lo que había pasado antes de conocer a Cristo. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En otras palabras, yo era un religioso, dice el apóstol Pablo. Yo conocía la ley al revés y al derecho. Podía mencionar claramente los primeros 5 libros de la ley. El apóstol Pablo conocía la ley y conocía las reglas de Dios. Y él declara que antes de conocer a Jesucristo, él era un hombre religioso, un fariseo
Jesús atacó muchas veces o desenmascaró a los fariseos porque ellos hablaban de las leyes, pero no las vivían. De hecho, llegó el punto que Jesús le dijo a ellos: ¿sabe? Ustedes son como sepulcros blanqueados. Conocían la verdad y por fuera aparentaban estar cumpliendo la ley de Dios, pero por dentro eran huesos muertos. Y por eso es importante, hermano, que veamos, así estaba el apóstol Pablo. Ahora, observa lo que él dice, versículos 9 al 11. Él sigue hablando de lo que era antes de conocer a Cristo. Él dice: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice: de hecho, me pasé por Jerusalén haciendo estragos con los cristianos. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que cuando estaban matando a los cristianos, el apóstol Pablo estaba dando testimonio de que era correcto hacerlo. Ese era el apóstol Pablo o Saulo antes de conocer a Cristo. Dice el versículo 11: y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar en contra del nombre de Cristo. Dice: y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Uno de los momentos de persecución más terribles que se ha visto sobre la faz de la tierra ocurrió en el primer siglo en contra de aquellos creyentes que seguían a Jesús. Y déjeme decirle, hermano, usted póngase en comunión con el Espíritu, porque se está levantando un espíritu de anticristo terrible como nunca antes hemos visto sobre la faz de la tierra. Y vienen momentos difíciles, hermanos. Mientras yo hablaba con el Espíritu, el Señor me mostraba tiempos difíciles para esta nación. ¿Usted cree que lo que está pasando es casualidad? Pronto Dios va a separar, escúchame claro, la cizaña del trigo. Pronto Dios va a mostrar dónde está el fruto, porque hay muchas cosas que parecen que son y no son. Hay muchos que aparentan tener vida y están muertos, aleluya. Hay muchos que visten vestiduras que parecen finas, pero la palabra declara que son desnudos y pobres ante Dios. Y Dios está pronto, hermano, por mostrar realmente su iglesia. No va a ser gris, va a ser blanco o negro. O sirves a Dios o no le sirves. No habrá duda de quiénes son los verdaderos seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre de Jesús. Va a haber momentos donde usted como cristiano va a ser pedido a que renuncie y blasfeme el nombre del Rey de Reyes. Eso es lo que viene, hermano. Eso es lo que la palabra declara. Eso es lo que habla del fin de los tiempos. Pero nosotros tenemos que hacer como así el apóstol Pablo. Dejar que Dios nos cambie. Ese era él antes de conocer a Cristo. Ahora, vea conmigo el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús y su conversión. Versículos 12 y 16 de Hechos 26 dice: yo estaba ocupado en perseguir a los cristianos y iba yo a Damasco. Versículo 13 dice: y cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice la palabra, versículo 15: entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora escucha lo que Jesús le dice al apóstol Pablo después que tienen el encuentro con él: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y ¿qué? Y testigo. Como ministro y testigo de las cosas que ¿qué? Que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, las que has visto y las que vas pronto a ver. El apóstol Pablo también fue llamado a ser un testigo de Cristo. Y la palabra enseña que cuando tuvo un encuentro con Jesús, hubo un cambio radical en la parte interna del apóstol Pablo. Por años pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Yo no sé cómo tú estás hoy. A lo mejor tú llevas años, meses haciendo lo incorrecto, pensando lo incorrecto. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios está en la casa para mostrarte que Cristo sí es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Hijo de Dios, aleluya, el unigénito del Padre, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Él fue llamado, escogido. Tuvo el encuentro con Jesús. Ahora vea esto. Después que tiene el encuentro con Jesús, recuerda que él está hablando con el rey Agripa.
Primero le dice lo que era un perseguidor, era un fariseo, perseguía a la iglesia, fui testigo de la muerte de muchos, los maltraté, los hice maldecir. Sin embargo, un día tuve un encuentro en la calle de Damasco y allí conocí a Jesús y Jesús me transformó. Ahora le está diciendo, ahora quiero compartir contigo, Rey Agripas, para que usted vea el cambio que hubo en mí. Yo antes perseguía a la iglesia, ahora soy la iglesia. Yo antes maldecía, ahora bendigo a aquellos que siguen a Jesucristo. Observe el versículo 19 y 21 de Hechos capítulo 26. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Tuvo una visión, Jesús se le apareció. Sino que hice, anuncié, o sea, testifiqué. Me volví un testigo. Primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21 dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Antes yo perseguía a la iglesia, ahora me persiguen a mí. ¿Tú sabes la transformación radical que hubo en el corazón de este hombre para cambiar de perseguidor a perseguido y hacerlo con gozo y dispuesto, aún sabiendo que iba a ser perseguido y maltratado? Lo seguía haciendo. ¿Por qué? Porque él fue testigo de un encuentro real y personal que tuvo con el Cristo resucitado. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro real, genuino con el Señor, hermanos, van a haber cambios radicales en nuestra vida. Por eso el esposo que no conocía a Dios o que no conoce a Dios hoy en día, cuando es tocado por el Espíritu de Dios y es transformado por Jesucristo, su vida cambia. Así que si esposa, si estás aquí y estás por darte por vencida, quiero decirte que Jesucristo puede. Ora para que tu esposo tenga un encuentro real y verdadero con el Cristo resucitado. Aleluya. Si tienes un hijo que no conoce a Dios y piensa que ya no hay posibilidad ninguna, quiero decirte que Jesucristo puede cambiar su vida. Ora para que el Espíritu Santo les revele a Cristo, aleluya, y su vida pueda ser transformada como fue la vida del apóstol Pablo. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tuvo un encuentro real donde el poder de Dios transformó su vida. Y cada vez que él tenía un encuentro con alguien, empezaba a compartir la experiencia, lo que yo era antes de conocer a Cristo, el encuentro que tuve con Cristo y lo que soy ahora. Era un testigo. Eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia. Ahora déjame decirte, ser testigo no es solamente hablar de Jesús. De hecho, a mí me impactó muchísimo mientras yo me preparaba para el mensaje. El Señor me acordaba una palabra poderosa que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 2 de la primera carta, versículos del 1 al 5. Él dijo estas palabras: yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, o sea, cuando fui a ser testigo de Cristo, de las cosas que había visto y las cosas que había oído, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. El versículo 3 dice: y más me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con las palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu. Aleluya. ¿Sabe lo que Dios está deseando para su iglesia, hermano? Que salgamos de la elocuencia y de la sabiduría humana y entremos a caminar bajo el poder del Espíritu, y comencemos a cantar bajo el poder del Espíritu, y comencemos a testificar bajo el poder del Espíritu, y comencemos a predicar bajo el poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso ocurre, dice, para que la fe de ustedes no esté dependiendo de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. There's no wisdom nor earthly wisdom that will sustain you. No existe sabiduría terrenal que te pueda sostener. Solamente el poder de Dios puede sostenerte. A veces estamos buscando tanta filosofía como los griegos. Estamos buscando señales de aquí para allá, tratando de descubrir. Y ¿sabe qué? Y tenemos la cabeza llena de tantas doctrinas, de tantas teologías, de tantas creencias vanas, de tantas tradiciones vanas. Y todavía no hemos conocido el poder del Dios verdadero.
Algunos parece que sirven a un Dios muerto, pero quiero decirte que el Cristo, aleluya, nuestro, está resucitado y sentado a la diestra del Padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios está buscando una demostración del poder del Espíritu. Yo quiero lanzarle un reto, iglesia. Ofrece tu vida como un sacrificio agradable a Dios. Ofrece tu cuerpo, aleluya, como un instrumento de justicia. ¿Sabes qué? Yo siento, Dios me ha llamado a mí y yo sentí de parte de Dios entrar en un ayuno. Porque Dios me hace entender que lo que Dios va a hacer no va a ser hecho por el hombre. Va a ser solamente por su Espíritu. Y hay cosas que tú y yo tenemos que conquistar, pero no podemos conquistarlas con nuestra sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo de Dios. Hay sueños que están en tu corazón que todavía no se han movilizado, porque estás tratando de hacerlo con tu propia sabiduría. Estás tratando de maquinar las circunstancias para salirte con la tuya, pero el Espíritu de Dios está trabajando en algo más profundo en tu ser. Y Él quiere mostrarte lo real, lo genuino. Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque la presencia y la unción del Espíritu de Dios no va a poder, aleluya, ser sostenida en odres viejos. Dios quiere que renueve tu corazón. Dios quiere que renueve tu búsqueda del Espíritu para que puedas ser realmente un testigo real de Jesucristo. Ok, pastor, pero yo no vi a Jesús. Yo no escuché a Jesús. Déjame decirte que Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted escuchó? Dios te llama bienaventurado, así que no te sientas incómodo. En ningún momento la palabra te cancela como testigo. Al contrario, Dios dijo: tú eres más bienaventurado porque sin ver creíste, sin escuchar a Jesucristo creíste. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora la pregunta es esta: ¿será cierto que no hemos visto? ¿Será cierto que no hemos oído? Yo no sé usted, pero yo recuerdo el día en que tuve un encuentro con Cristo. Yo no era muy viejito, tenía de hecho 12 años, cuando tuve un encuentro tan glorioso con Dios, aleluya, que marcó mi vida. Los meses que continuaron después de eso, mi vida jamás fue igual. Hasta el día de hoy, hermano, lo que pasó a la edad de 12 años en mi vida, ese encuentro real con el Cristo verdadero, me cambió completamente y me hizo entender que nada podía satisfacer la necesidad que había en mí, sino una relación real con Dios. Tú también a lo mejor te acuerdas el día en el cual tuviste un encuentro con Cristo. A lo mejor no viste a Jesús como lo vio el apóstol Pablo, resplandeciente como un sol resplandeciente, donde lo dejó ciego. Pero sabes, si te acuerdas el día, el lugar cuando fuiste impactado por la presencia de Dios, aleluya. Yo sí me acuerdo y he visto la mano de Dios y puedo testificar de que Jesús es real. Porque en mi vida de pecado probé muchas cosas tratando de satisfacer el vacío que había en mí. Y déjame decirte, nada de ello pudo darme alegría. Ni los grandes éxitos que pude haber alcanzado, ni todos los placeres sexuales, ni toda la importancia que pude pensar que tenía. Nada de eso. Siempre había un vacío grande en mi corazón hasta el día que me entregué a Jesucristo y entendí que realmente Él era el gozo eterno. Él era la fuente de vida. Él era todo lo que yo necesitaba. Aleluya. Y ahora no me canso de testificar y ser testigo del Cristo verdadero que cambia la vida, que llena los vacíos del corazón. Aleluya. Y que levanta al que está caído. Dáselo fuerte a Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Jesús transformó mi ser, trajo libertad, trajo alegría. Y tenemos que testificarlo. Tenemos que decirlo. Ahora además de decirte, te dirá: pastor, por eso fueron apóstoles, pues ni modo que son testigos. Pues déjame hablarte de un pecador terrible. Era tan pecador que trabajaba para el IRS. Perdón si alguien trabaja para el IRS. Es un personaje conocido llamado Zaqueo. De hecho, no era muy grande. Zaqueo fue un testigo también de Jesucristo.
Versículo 8 del capítulo 19 de San Lucas dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era un testigo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo, antes de conocer a Jesús, era un ladrón, era un avaro, era un injusto, tomaba ventaja de la gente inocente y pobre. Pero el día que tuvo un encuentro con Jesucristo, que Jesús le invitó y le dijo: sabes, Zaqueo, quiero pasar por tu casa. Ese día tuvo un encuentro tan real con Jesús, hermano, que el fruto de lo que ocurrió interno se vio afuera. E inmediatamente la palabra declara que ese mismo día, no pasaron 3 meses, no pasaron 2 años, el mismo día él le dice a Jesús: ¿sabes, Jesús? Yo voy a entregar la mitad de mis bienes. Y además de entregar la mitad de mis bienes a los necesitados, también voy a darle cuadruplicado a aquella gente que le robé. Yo no sé usted, pero por más rico que fuera, yo le garantizo que no se quedó muy rico después de eso. Significa que ya su amor no estaba en el dinero. Ya su amor no estaba en sacarle provecho a la gente, sino en bendecir al necesitado. Estaba en ser una persona íntegra para Dios. Hubo una transformación real. Y donde quiera que iba Zaqueo y se mezclaba entre medio de la comunidad, la gente decía: este no es el Zaqueo que yo conozco. Este no es, ¿qué habrá pasado? Y Zaqueo decía: siéntate, déjame contarte lo que sucedió. Antes yo era así, pero un día tuve un encuentro con Jesucristo en mi casa y Jesús transformó mi vida, y hoy soy distinto y soy un testigo de aquel que cambió mi vida por siempre. Aleluya. Tú y yo también tenemos que hacer eso. Yo sé que aquí dos o tres a lo mejor no tanto, pero 2 o 3 a lo mejor lucharon en su pasado con la avaricia. A lo mejor lucharon y fueron ladrones, pero un día tuvieron un encuentro con Jesucristo. Cuando veas a un ladrón, no lo juzgues. Dile: yo era uno de ellos, pero siéntate conmigo, quiero contarte cómo fue que cambié, qué ocurrió. Yo era así antes, pero tuve un encuentro con el Cristo resucitado, aleluya, y hoy soy distinto. Eso es lo que Dios está llevando, que seamos testigos. Pero es que a veces queremos espiritualizarlo todo y queremos memorizarlo tantos versículos bíblicos que nos olvidamos que ser un testigo es exactamente eso, es testificar lo que Él ha hecho en nosotros. Porque cuando tú testificas de lo que Jesús ha hecho en ti, hermano, tú estás levantando el nombre de Cristo en alto. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. No requiere tanta teología. La gente podrá discutir en cuanto a la divinidad de Jesús, pero nadie puede discutir con una vida transformada. Nadie puede contradecir una vida que tiene frutos que antes no tenía. Nadie puede discutir cuando alguien estaba muerto y hoy está vivo. Cuando antes era un adúltero, pero hoy es una persona íntegra, su mujer. Ese es el poder real que Dios quiere que seamos testigos. Zaqueo fue un testigo de una vida transformada. Era avaro, ladrón, pero después se convirtió en un hombre honesto, un hombre íntegro y un hombre generoso. Hay una mujer también muy conocida, así como fue Zaqueo. No era tan popular, no era muy querida en la sociedad, y era la mujer adúltera. La mujer que iba a ser apedreada por los religiosos fariseos y saduceos, aquellos que eran sepulcros blanqueados. La encontraron en el acto del adulterio, y la palabra declara que la traen donde estaba Jesucristo. Y observe lo que la palabra dice. Versículo 10 y 11 de Juan capítulo 7. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie de los que querían apedrearla y matarla, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese día, ese encuentro personal con la misericordia y el amor de Jesucristo cambió la vida de esa mujer adúltera. Y donde quiera que ella iba, muchos la conocían. La reputación parecía que era diferente, pero comenzó a haber un fruto distinto en su vida. Y cuando ella veía a una mujer que era tomada en adulterio, decía: oh, ven acá, yo era una de esas, pero tuve un encuentro personal con Jesucristo, aleluya, y mi vida cambió. Jesús le dijo: vete y no peques más. O sea, vete porque ahora sí hay algo en ti que te va a ayudar a vivir la vida
que le agrada al Padre. Antes no podía, pero ahora has nacido de nuevo. Ahora tienes al Espíritu de Dios morando en ti. Ahora puedes agradar a aquel que te salvó. La mujer adúltera sin duda era un testimonio, era un testigo de una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, de que su vida fue transformada. Una mujer que era infiel, pero ahora es una mujer fiel. Primero a Dios y después a aquellos a quienes ella amaba. Otro ejemplo bíblico de ser un testigo es la mujer del flujo de sangre, la mujer que tenía una hemorragia constante. De hecho, la palabra dice que esta mujer había vivido así por 12 años consecutivos. Y era tanto, hermano, dice la palabra, que había gastado todo lo que tenía en médicos. Escucha lo que dice el versículo 25 y 29 de Marcos capítulo 5. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. O sea, no había solución ninguna médica para ella. Todos sus recursos financieros lo había gastado por 12 años buscando una solución a su crisis. Y dice el versículo 26, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Usted escuchó eso? De alguna manera alguien comenzó a hablarle de Jesús. Yo no sé si era otra mujer que tenía un flujo de sangre y que encontró a Jesucristo en el camino y fue sana. Es muy probable que alguien haya sido sano de un milagro que Jesús hizo en la vida de ellos. Y le dijo, ¿cuántos años lleva? 12, yo llevaba 16. Pero déjame decirte, ven acá. Quiero contarte algo, yo también era así, pero tuve un encuentro con el Cristo, aleluya, vivo y real, el Hijo de Dios, y al tocar el borde de su manto, fui sana inmediatamente. Y esa mujer de ese día en adelante se hizo un testigo de Jesucristo. La palabra dice, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un testigo de Jesús? ¿Vives día tras día siendo un testigo de Cristo? Hablando de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es que hay mucha gente, ¿sabe lo que le pasa, hermanos? Que están avergonzados de su pasado y nunca hablan de sus pecados pasados, como si hubiesen sido santos antes, como si ninguno de nosotros supiéramos que vivieron en pecado. Su pastor vivió en pecado también y tuvo que ser redimido, comprado, limpiado con la sangre del Cordero. Aquí no existe uno que sea santo y puro hasta que vino Cristo. Todo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El único santo y perfecto es Cristo. Y por eso es que llegamos a la casa a adorarles, aleluya. Y levantamos las manos en honor al Rey. Porque entendemos que la justicia de Cristo ha sido impartida a nosotros. No porque lo merecíamos, no porque lo ganamos, sino porque Él pagó un precio para redimirnos y salvarnos. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Esa mujer era una mujer que conocía el poder de Dios y se convirtió en testigo donde quiera que iba. Usted no puede vivir 12 años con una aflicción tan grave y no contarlo a la gente que encuentras en el camino. Pero qué triste que hay muchas personas que Dios ha hecho milagros y no lo testifican. El milagro que Dios ha hecho en ti, testifícalo. El milagro más grande es la transformación que hay en tu vida. Y lo que tú eras antes de venir a Cristo y lo que Cristo hizo en ti y lo que eres hoy en día. Era lo que te era imposible hacer y conquistar y ahora puedes conquistarlo por la nueva naturaleza que recibiste, aleluya, al venir a Cristo. Dios quiere que hable, que seas un testigo. Usted dirá, pastor, pero es que mi historia no es tan fea. Gloria a Dios. Pues déjeme decirle que Jesús fue un testigo del poder de Dios. Y Jesús no tuvo ningún pecado. Y no hubo nadie que testificara más de la grandeza de Dios que Jesucristo. Y era puro. Así que a lo mejor tu testimonio no es tan impactante, porque a veces creemos que tenemos que tener un testimonio tan sucio y tan manchado. No. Todos hemos pecado. ¿Y sabes cuál es el testimonio más grandioso que podemos compartir? Es que la verdad del evangelio me preservó del pecado.
Yo nunca participé de droga, nunca fumé, nunca cometí adulterio, nunca forniqué. Esas son las cosas grandes que Dios quiere que testifiques. Si tu vida fue así, testifica de cómo Dios te preservó. De cómo al venir Dios en tu vida te preservó. Eso también es importante, porque la gente está buscando una esperanza para ver si es cierto. La juventud que hoy en día se levanta necesita escuchar, no fue que Dios me sacó de la fornicación. Necesita escuchar, Dios me ayudó y no caí en fornicación. Dios me ayudó y no fumé drogas. Dios me ayudó y no fui parte de las gangas. Eso es un testimonio glorioso. La palabra de Dios nos preserva. Cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado, hermano, por eso compártelo con tus hijos. Para cuando tus hijos se levanten, no sean dañados y marcados de manera tan trágica, negativa en su vida, en su alma. Qué glorioso sería que la generación que se levanta pueda decir, oh, Jesucristo me preservó, Jesucristo me cambió, aleluya. Tú a lo mejor no fuiste sano de un flujo de sangre. Pero ¿cuántos aquí podrían decir, yo estaba atado a los vicios, a las drogas, al alcohol, la pornografía, pero tuve un encuentro con Jesucristo y ahora soy libre de esa adicción? ¿Cuántos aquí, si son sinceros, pueden decir, yo era un adúltero, yo era un ladrón, yo era un avariento, pero tuve un encuentro con Jesucristo, aleluya, y mi vida ahora es distinta? Si eso es cierto, entonces compártelo, no lo calles, testifica de la realidad que Dios ha hecho en ti. Eso es lo que Dios anhela y desea en tu corazón. Yo voy a terminar aquí, hermano, porque el mensaje es sencillo. No necesitamos mucha teología para entender lo que Dios quiere decirnos hoy en día. Dios quiere que seamos testigos. Y lo que Dios está diciendo con eso es que hablemos de quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Qué ocurrió el día, el momento que tuvimos un encuentro con Cristo. Y después hablemos y testifiquemos de lo que somos ahora a través de Cristo. Ponte de pie. Padre, te doy gracias por esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra gloriosa. Y yo oro, Padre mío, para que tú nos hagas ser testigos reales de Jesucristo. No oramos para que nos den más conocimiento, aunque eso es bueno, sino oramos para que nos ayudes a ser testigos. Que al salir de este lugar, Padre, pongamos como meta hablarle a alguien. Que podamos, Señor, testificar de la grandeza de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo oro, Padre, para que tú remuevas toda vergüenza, Padre mío. Todo aquello, Padre, que impide que compartamos nuestra vida pasada. Yo oro para que la gracia tuya sea derramada, Padre, y no tengamos vergüenza de decir de lo que éramos, Padre, para poder traer gloria a tu nombre. Porque cuando el pueblo vea y las multitudes vean quiénes éramos y cómo tuvimos un encuentro contigo, Padre, y vean lo que somos hoy, ellos también querrán lo que hoy nosotros tenemos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. La iglesia con su rostro inclinado intercediendo a Dios. Yo quiero saber si hay alguien en la casa hoy en día que desea oración. A lo mejor hoy tú llegaste a la casa y nunca has tenido un encuentro con Cristo. Yo quiero decirte que Jesús está aquí. Jesús está vivo, no es muerto, está vivo y vive para salvarte a ti, para interceder por ti. Y hoy Dios te trajo porque te ama y quiere que tú también entres a vivir una vida abundante en Él. Habrá alguien que está aquí que dice, pastor, yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero un encuentro con Cristo. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Habrá alguien que dice, yo quiero esa salvación. Si estás aquí, levanta tu mano bien en alto. Estos hermanos y hermanas que están aquí presentes orarán por ti. Habrá alguien que le manda, Dios te bendiga, veo tu mano, aleluya. Habrá alguien más que levanta su mano al Señor, aleluya. Habrá alguien más que necesita la oración de Dios. Dios te bendiga, veo tu mano, aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo por eso. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Habrá alguien más. Este es el día de salvación. Tú necesitas ese encuentro para que tengas libertad en tu vida. Que levanta la mano, por favor, pasa por aquí. Aquellos que levantaron su mano con corazón sincero, pasen por aquí. Dios quiere ministrar a su vida, aleluya. Quiero hacer otro llamado a la iglesia, escúcheme. Hay gente que se le ha dificultado por algún tiempo ser testigo de Jesucristo. Yo quiero decirte que Dios te dice de forma clara que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valor y dominio propio. Dios te dice que te ha dado el poder de su espíritu, aleluya, para que tú seas testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y si tú has luchado para ser testigo, yo te voy a invitar que tú vengas a este altar.
Y tú venga ante la presencia de Dios y le diga: Padre, yo quiero que tú me llenes con tu Santo Espíritu. Yo quiero que tú me ayudes, Padre mío, para yo ser testigo y nunca olvidar el cambio que tú has hecho en mí. Ayúdame, Padre, a testificar, Padre mío, con mi vida, con mi ejemplo, con mis palabras, lo que Cristo hizo por mí. Dios bendiga a aquellos que pasan, aleluya. Mientras ustedes pasan, estaremos orando por ustedes. Aquellos que desean la oración, corran a este altar, vengan ante la presencia de Dios y piden a Dios que lo llene con su espíritu, que le dé, aleluya, la fuerza para recibir su bendición.